La voz es la portadora de la palabra. Con ella nos adentramos en el devenir de la radio en Santi Spiritus. Gracias por estar. Hoy, como cada semana, establecemos cercanías. Bienvenido. Su voz sabe a nostalgias y en su haber está la producción por 33 años de un programa emblemático de Radio Santi Spiritus que se dedica a desandar las raíces y ramas de un árbol sonoramente muy rico. Así es, con Jorge Luis Lorenzo conversaré hoy en vivo y en privado sobre su vida como realizador y uno de sus logros más recientes, el micrófono de la radio cubana. Coordenadas. Jorge Luis Lorenzo es locutor y director de programas musicales emblemáticos de la radio espirituana y hasta casi únicos en el sistema radial del país. En torno a su desempeño dialogará la periodista Lisandra Gómez Guerra en su segmento Coordenadas con una de las coordinadoras de producción radiofónica de nuestra emisora. La radio en titular. Un reclamo de muchos rompió uno de los pocos silencios de la última asamblea provincial de la asociación Hermanos Saiz en Santi Spiritus. ¿Hasta cuándo no contaremos con un maestro de juventudes? Sobre la nueva buena que llegó para saldar esa vieja deuda con uno de los más grandes radialistas, conoceremos hoy en el segmento La Radio en Titular. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos. Desandemos juntos el pasado y el presente de la radio espirituana. Cercanías, 1000 voces, una señal. En vivo y en privado. El micrófono de la radio cubana es uno de los mayores reconocimientos que entrega la radio en Cuba. Son merecedores de tan alta distinción los profesionales y técnicos que han consagrado su vida al desarrollo y amplificación de uno de los medios de difusión más populares en todo el mundo. El galardón, instaurado en el año 1992, es premio al trabajo comprometido y diario de quienes laboran en el medio. Recientemente, un locutor y director de la radio espirituana que ha consagrado la mayor parte de su vida al medio fue merecedor de tan alta distinción. Con él tengo el placer de conversar en vivo y en privado esta mañana. Me unen además lazos personales de mucha amistad con este entrevistado de hoy. Le tengo un infinito aprecio y él lo sabe y me complace sobremanera dar los buenos días a Jorge Luis Lorenzo. Bueno, muy buenos días, Julito, y bueno, agradecido de tu manera, ¿no?, de apreciar nuestra amistad, nuestro trabajo juntos y, por supuesto, suscribo tus palabras también, en este sentido hacia ti. Gracias, Jorge. Bueno, ¿cómo recuerda Jorge Luis Lorenzo su llegada al medio? Mi llegada al medio fue, bueno, no sé, parece que un poco ese bichito que uno tiene, esa fantasía que me hacía de trabajar también, la manera en que estaba ligado a la música, melómano empedernido siempre. Y precisamente por una inclinación que tenía hacia la música anglosajona cuando aún estudiaba en la universidad, pues me acerqué al director de aquel momento en la radio, CMHT, cuando aquello, en Cervantes 1 Altos, y bueno, fue mediante una carta. Le hablaba de que yo me podía ofrecer, ¿no?, en mi tiempo libre para hacer una sección de rock que yo la creía necesaria porque, bueno, en la radio cubana estaba prácticamente ausente en aquel momento, incluso aún hoy se aborda poco ese tipo de música
y entonces que yo, tenía algún conocimiento de ella, un gusto estético en ese sentido, y que podía aportar algo, y bueno, me llamaron para la revista cultural de Costa a Costa de aquel momento, y eso fue lo primero que hice, una sección de rock que salía una vez a la semana. Oye, ¿y de quiénes te tocó aprender y a quiénes le tienes que agradecer mucho de tu formación como realizador? Mira, Julito, yo déjame decirte que le agradezco a todos, incluso no menciono nombres, te voy a explicar. De hecho, y es algo que yo quisiera que la gente joven que entra al medio lo hiciera de esa manera, fue una etapa diferente también que nos tocó vivir con, no sé, hasta costumbres diferentes, una ética diferente, ¿para qué decir hasta una moral diferente? Pues yo admiraba, idealizaba a todos en el medio antes de entrar, de tal manera que yo llegué a la emisora y en la medida que lo fui conociendo todos ustedes, que tú eras muy jovencito en aquel momento, pero ya estabas en el medio antes que yo, y a mí me decían, este fulano, yo me quedaba con la boca abierta, ¿me entiendes? Y de todo el mundo tomaba el consejo. A veces incluso decían, no, pero es que a mí me lo dijo fulano, y me decían, sí, pero es que fulano no es la Biblia, ¿me entiendes? Así Porque tomaba el consejo y era completamente receptivo a todo lo que me dijeran, de modo que tengo que agradecerle a todo el mundo. Estaba empezando. Así es. Mira, la radio, tú sabes que es una profesión de mucho sacrificio, de momentos especiales donde todo el mundo está descansando y tú tienes que trabajar, donde bajo lluvia, sol y sereno tienes que venir, pararte delante de un micrófono y ofrecerle a la audiencia lo mejor que eres capaz de ofrecer. Te pregunto ahora, Jorge, ¿qué circunstancias recuerdas que han demandado más de ti en todos estos años dedicados a la radio? Bueno, mira, por ejemplo, el periodo especial fue unas dificultades extraordinarias con el transporte para llegar hasta aquí. Ahora recientemente con todo el cierre por el problema de la COVID, yo no vivo en este municipio, vivo en Cabaiguán, pues a veces tenía que estar 24 horas aquí en la emisora porque la única manera que tenía de viajar era en el carro de salud. En aquel momento estaba todo cerrado, con ese pase que podías llegar hasta aquí, pues bueno, imagina tú qué sacrificio ese. Por ejemplo, relacionado con el tiempo, con el estado del tiempo, de todo recuerdo una vez unas lluvias muy intensas en el año 88, se repitieron creo que en el 90, donde era casi que imposible llegar, pues lo hacía. De todo, y bueno, algo que destacar también fue la enfermedad de mi padre, que bueno, requería de mi esfuerzo y el de mi hermana para cuidar de él, y de verdad que fue mucho sacrificio para yo poder mantener los programas, y por supuesto le agradezco también a la emisora que en ese sentido me ayudara y me comprendiera de acuerdo a mis necesidades, ¿no? De cómo podía hacer las cosas, pero había que hacerlas, ¿me entiendes? Así mismo. Mira, si algo demanda el medio de sus realizadores es preparación, porque la audiencia, por supuesto, lo merece y porque no se le puede subestimar. Del lado de allá hay mucha gente preparada que es capaz de darse cuenta cuando tú no lo estás. Te pregunto, ¿cómo se prepara Jorge Luis Lorenzo y González selecciones musicales para la realización de uno de sus espacios? Mi mamá siempre me decía, ¿no? En aquel momento, tú sabes, tú tienes madre por Julito. Ah, sí. Porque sí. eres el único que dice mi apellido. Bueno, Julito, mira, imagina tú, y mucho más cuando tienes un programa especializado. En este caso, estoy pensando en El Árbol de Luz, en La Vena del Tiempo, que tienen una música que no tiene una difusión generalizada en el medio, donde hay pocas personas que lo pueden abordar, que conocen de esa música, que pueden profundizar en ella, incluso que pueden tener el oído entrenado para hacer una producción musical y demás. Y entonces también tienes una audiencia especializada, ¿no? Y mucho más cuando van pasando los años, ya van quedando, es un proceso, ¿no? Como todo hecho cultural, va también en una decantación en la misma audiencia. Se van quedando, inicialmente puedes escuchar cualquier programa, luego queda el que de verdad siente por esa música, el que conoce de esa música, y por supuesto que es capaz de ver hasta dónde tú te
te has preparado. Y yo, bueno, por supuesto, traía lo que en aquel momento me parecía mucho. Tú sabes que cuando, es igual que el que está aprendiendo un idioma, cuando va el primer día, digamos, con una clase de inglés y le dicen hello, how are you y todo, bueno, ya cree que sabe muchísimo y cuando empieza a meterse en el problema de la gramática y demás, se da cuenta que es algo complejo y no sabe nada, ¿no? Uh-huh. Entonces yo el bagaje que traía en un principio, bueno, en aquel momento me parecía mucho. Ya me doy cuenta con lo que vas aprendiendo cuando se suman los años, que el mismo medio te obliga a investigar, que no era nada, pero bueno, siempre me sirvió para comenzar y luego ahí ciertamente no me ha costado mucho porque me gusta. Y al gustarme, pues busco la información y también profundizo en todo lo que no pueda conocer y me voy actualizando. Jorge, ¿qué esperas de la audiencia en cada programa que tú realizas? Bueno, yo, ¿cómo decirte? Uno nunca se siente del todo cómodo porque, por ejemplo, de hecho vas a expresar una idea en cada bocadillo, te dices, bueno, es lo que yo pienso, es lo que mediante lo que yo he investigado y a mi juicio es así, pero bueno, por supuesto que tienes que tener el valor de llevar tu criterio y de defenderlo si crees que es lo justo, pero siempre tienes como aquello de, pero estaré yo completamente, porque recuerda que en las artes, no sé si para bien o para mal, pero la subjetividad impera. Así es decir, y aplicándolo a la música, yo puedo decir ahora que tal artista es bueno, tú dices que no lo ves, y entonces imagina tú, ¿quién tiene la verdad al final? Y entonces hay algún terreno verdaderamente escabroso, y uno siempre tiene esa preocupación y por eso busca la retroalimentación de ver luego cómo se recibe precisamente ese contenido que tú estás llevando y la música que estás difundiendo. ¿Eres de los realizadores que creen en el facilismo, de que a la audiencia hay que darle musicalmente lo que pide? Todo lo contrario. Siempre, mira, incluso, y tú que eres locutor, lo sabes y por supuesto de muchísima experiencia, de gran valía. Mira, déjame decirte, yo en lo que le he aconsejado a la gente que ha llegado después, en el caso, por ejemplo, de la locución, le digo, mira, para mí lo más importante de un locutor, más allá de la técnica, que por supuesto hay que tenerla en cuenta, ese ABC de la especialidad y todo eso, por supuesto, y es algo muy difícil, siempre lo he dicho, porque yo tuve que evaluarme por la única razón de poder ponerle voz a mis programas, porque bueno, realmente no era de mi interés hacer locución como tal en cualquier género. Y siempre te lo dije, por ejemplo, cuando yo me estaba preparando, que tenía mucho miedo, porque para mí era una especialidad muy difícil, porque no es igual una crónica, la lectura, que un comentario, y para todo hay que de verdad tener esas herramientas que hacen falta y ese talento. Pero siempre les he dicho, lo más importante de todo, aún reconociendo el valor de todo eso, es tener algo que decir. Entonces, por eso digo que no creo en el facilismo, porque hay que estar muy preparado para trabajar en el medio. Lo mismo en la locución que en la dirección. Como guionista hay que estar muy preparado, porque tú debes estar por encima de la media. Así es. Y no vale aquello de tú me pides lo que yo te doy y yo te doy lo que tú me pides, ¿me entiendes? Sí, exactamente. Hay que orientar, no solo entretenimiento, hay que buscar encauzar a la audiencia hacia lo que tú crees que debe llegar. Bueno, Jorge Luis, ahora llega en cercanía un momento que todo el colectivo disfruta muchísimo y es el momento de compartir el primer café de la mañana. Uy, qué rico. Ajá, y es que nuestra directora, mi querida amiga Gloria Ibargoyín Garavito, siempre le pone un ingrediente que lo hace único, el amor. Y el amor que hoy llega con dosis doble porque recién se ha convertido en abuela por segunda vez. Ya la felicité. Así que bueno, muchas felicidades. Y ahora, mientras lo disfrutas y te tomas tu tiempo, en lo que damos paso a otro de los segmentos de nuestro programa, quisiera dejarte una pregunta para que me la respondas más adelante. Así que ve pensando. ¿Sueles pensar en los premios y concursos o hay otras motivaciones que te mueven como realizador? Uh-huh. Para usted que nos escucha, la invitación a ser testigo de este diálogo en vivo y en privado hasta cerca de las 7:30 de la mañana en la búsqueda de las esencias de la radio y su gente. Cercanías, 1000 voces, una señal.
La radio en titular. Santi Spíritus ya tiene su primer maestro de juventudes, la máxima distinción que otorga la organización que aúna a la más joven vanguardia artística. Me tomó por sorpresa, y no solo porque partió de la HS, a la que respeto muchísimo, porque cuenta con jóvenes valiosísimos, refiere Ernesto Valdés, locutor desde hace 6 décadas en Radio Santi Spíritus. Lo digo porque tengo conocimiento de lo que han recibido personas de mucho prestigio en nuestro país, y yo solo he dedicado mi vida a la profesión, y si he formado a muchas generaciones, pues así mismo es. Agrega el único premio nacional de la radio con que cuenta Santi Spíritus. Además de ponerle voz a programas dramatizados e informativos, Ernesto Valdés se divide como profesor de quienes apuestan por conquistar el éter. En el año 2005 lo llamaron para formar parte del Tribunal de Evaluación de la región central del país. Tanta entrega y pasión por el medio radial recibió el mejor de los agasajos en el 2007. Fue reconocido el 22 de agosto de ese año con el Premio Nacional de la Radio. Con anterioridad ya contaba con la condición artista de mérito, además de otros muchos que engordan su currículum, como la réplica del machete del mayor general Serafín Sánchez Valdivia, la medalla de la alfabetización y el premio Caracol en locución. La radio en titular. La noticia en el aire. Conceden premio Maestro de Juventudes a Ernesto Valdés Barceló. Escucha Cercanías, un catalejo sonoro para mirar de cerca el pasado y el presente de la radio espirituana. Coordenadas. Movemos el dial por toda la provincia. La reportera Lisandra Gómez Guerra es la responsable del próximo segmento. Adelante, Lisandra, muy buenos días. Buenos días. Jorge Luis Lorenzo es uno de los artistas que prestigia la programación de Radio Santi Spíritus por sus saberes y experiencias en el medio. Bien lo sabe Marisol Yero González, jefa de la redacción de programas musicales, a donde pertenecen todos los espacios que él conduce. Buenos días a usted y a la audiencia que nos escucha. Jorge Luis Lorenzo es un director de radio de vasta experiencia. En estos momentos dirige programas musicales muy bien diseñados por él. Programas que le dan tratamiento a la música anglosajona del ayer, orígenes del blues, el jazz, el rock y sus diversas manifestaciones. En sus espacios siempre aborda una pequeña reseña sobre una canción o un cantante y lo hace de una forma coloquial, amena. Todo esto brinda al oyente ampliar sus conocimientos acerca del tema que aborda en cada espacio. Exigente con los reportes de programas y con la realización, Jorge Luis se distingue entre el colectivo de radialistas espirituanos. Como artista radial podemos decir que Jorge Luis Lorenzo tiene lo principal: disciplina y sentido de pertenencia. Además, tiene una excelente preparación en los temas que trata en sus espacios. Es un artista al que no es difícil darle cualquier orientación, claro está, siempre dando sus criterios de forma muy correcta. Y por supuesto, todo eso hace que la relación conmigo, que soy su jefa de redacción, sea excelente. Fueron las palabras de Marisol Yero González, jefa de la redacción de programas musicales, quien labora en estrechos vínculos con el invitado de Cercanías. Yo soy Lisandra Gómez Guerra. Gracias a Lisandra Gómez Guerra por revelarnos la opinión de otros profesionales sobre nuestro invitado de hoy. Entre los realizadores que cuentan con el micrófono de la radio, una de las distinciones más importantes que concede la Dirección Nacional de la Radio Cubana, Radio Santi Spíritus suma a un hombre que ha dedicado su vida profesional a la realización de espacios musicales emblemáticos. Se trata de Jorge Luis Lorenzo González. Con él estoy conversando esta mañana y en la primera parte del programa dejaba una pregunta en el aire. Jorge, ¿eres de los realizadores que piensa en los concursos o en los premios?
para nada. Y no sé, no es que le reste importancia, todo lo contrario, no tengo que hablar tampoco por despecho, no es el caso. Porque sobre todo cuando menos experiencia tenía y el programa El Árbol del Blues concursaba en el apartado, ¿no?, de programas juveniles, lo envié varias veces y siempre fue premiado, incluso en una ocasión fue 2 ocasiones primer lugar nacional de las 3 que fue premiado, y una de ellas discutió el Gran Premio de la radio cubana y no finalmente tuvo una mención en ese Gran Premio. Pero ¿qué sucede? Para mí es importantísimo, es una manera de reconocer en este caso la emisión que llevas a concurso, pero realmente no lo hacía pensando en concursar. Yo hacía mi programa, recuerdo que el de más éxito en los festivales fue el dedicado a Janis Joplin, y lo hice por pura pasión. Como he comentado a veces, hasta un empacho me costó el hecho, ¿no?, de concentrarme, de sufrir su problema, de proyectarlo. Y lo hice así, luego sencillamente me dijeron que el programa estaba bien, que debía concursar, y por supuesto uno lo retoma, lo pule un poco y demás, pero era el mismo programa y casi de la misma manera, y no fue hecho para un concurso. ¿Y cuál fue tu reacción al saber que se te había conferido el micrófono de la radio cubana? Bueno, déjame decirte, yo cuando uno comienza en el medio y escucha que alguien que en aquel momento no se entregaba, empezó poco tiempo después de yo comenzar, y uno dice, por Dios, ¿cuánto le queda a uno para llegar allá? ¿Cuánto trabajo? Bueno, pues nada, el tiempo pasa y con el sacrificio pues se te llega a reconocer. Le doy importancia porque, imagina tú, es algo... como todo premio muy simbólico, simboliza el reconocimiento a tu currículum, a tu esfuerzo, pero también detrás de todo eso está el reconocimiento a la fidelidad de una audiencia, porque si no existiera, el programa no se habría mantenido en el aire tampoco tanto tiempo. Así o los es. Programas. Y muchos años. Bueno, en el caso del Árbol tiene 33 años. Muchos años. Ya cumplido. Y hablabas ahorita de los premios, pero yo recuerdo de estar aquí en jurados también y haber obtenido el gran premio en el Festival Provincial en de la los Radio. 3 primeros festivales provinciales fue gran premio, luego fue Quiero Hablar Contigo y luego de nuevo el Árbol del Blues. Sé que te gusta mucho leer. ¿Consideras que de alguna manera es un hábito que todo buen radialista debe cultivar? Bueno, imagina tú, ahí sí la respuesta, bueno, la conoce todo el mundo. Si me aparezco ahora con otra cosa sería un demente. La lectura, todo está en los libros, todo está en la lectura, ¿no? Y para cualquier tipo, y mucho más en esto, estamos trabajando con la cultura, ¿me entiendes? En el caso de un director o un locutor tiene que estar preparado para toda manifestación artística. ¿Y dónde está sino en los libros? Muy bien. Y te pregunto ahora, ¿es la radio el lugar donde te gustaría estar hasta el fin de tus días? Bueno, es que de hecho no me veo haciendo otra cosa. Uh-huh. Incluso estudié algo que no tiene nada que ver con esto y no lo estuve en ello un día de mi vida. Había trabajado antes en otros giros, pero ya luego toda la mayor parte de mi tiempo, ¿no?, como trabajador ha sido aquí en la radio. Solo una pequeña porción fuera de ella. Yo honestamente no me veo haciendo otra cosa. Jorge, la radio cubana está cumpliendo 100 años. ¿Cómo piensas la próxima centuria desde tu posición como realizador del medio? Bueno, déjame decirte que eso es, Julito, uno no alcanza ni siquiera a visualizarlo. El mundo avanza de una manera muy rápida, ¿no? Las tecnologías. Entonces, imagina tú hablar de una próxima centuria. Yo no sé, no alcanzo a imaginarme ni siquiera los cambios que puede haber en el mundo incluso de la informática y de todo. No sé qué pasaría, digamos, de aquí a 15 años, así que cuanto más 100. Lo que sí te digo también es que existe un ABC que es imperecedero. En la radio, en el medio, para la comunicación, sí existen ciertas reglas que son inviolables, que por eso es el tropiezo a veces del que llega nuevo al medio y quiere
como dárselas de que va a traer algo novedoso y viola ese ABC y es un fracaso y es una estupidez y no comunica en lo absoluto. Sí hay cosas que son para siempre, esas se van a mantener siempre, están desde 1922 cuando comenzó la radio en Cuba, tienen 100 años y van a seguir por 100 más si la radio continúa. Bueno, Jorge, te agradezco en todo lo que vale tu presencia aquí en el programa. En el orden personal me alegra muchísimo haber tenido la oportunidad de conversar contigo frente a los micrófonos y por supuesto que estoy seguro que no va a ser la última vez, así que un abrazo para ti de parte de todo nuestro colectivo. Bueno, pues es recíproco. La radio cubana viene sonando, la radio cubana viene acabando. Mis amigos, el reloj en cabina señala que nuestro tiempo se ha agotado, pero en una semana estaremos de regreso a través de la señal de Radio Santi Spiritus. Voces promocionales: María Josefa Jiménez Valdivia, Ernesto y Yamilé Valdés. Grabación y edición Joel Rocha. Periodista Lisandra Gómez Guerra. Nos asesora Jorge Misael Rodríguez González. Escribe Yandy Ramírez Díaz. Yo soy Julio Antonio Pérez. Todos bajo la dirección general de mi querida amiga Gloria Ibargoyín Garavito, hacemos este espacio que cada sábado a las 7 de la mañana te aproxima al devenir de la radio, ese medio que seduce, enamora, rompe las distancias y establece cercanías. Hasta la próxima. Muy buena suerte. La radio cubana está escalando. En su compañía, día tras día. La radio es la fuente de la alegría.